Bueno, profesor y compañeros, a continuación voy a hablar de lo que fue la Primera Guerra Mundial. La intención de mi video es crear una brecha entre la historia tradicional de la Primera Guerra Mundial y la historia como realmente debe ser contada. Entonces, a continuación vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial desde un punto tradicional. Es una guerra que empieza o da lugar entre 1914 y 1918 y es considerado uno de los conflictos más importantes y devastadores de la historia moderna. También se le conoce como la Gran Guerra debido a que tuvo enfrentamientos masivos y muy sangrientos. Se dice incluso que fue más sangriento que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, la narrativa que casi todos conocemos comienza con un evento muy famoso que fue del asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿cierto? Al morir Francisco Fernando, comenzó a haber muchas tensiones en Europa acumuladas por demasiados años y se comenzó a dividir Europa en dos bloques militares muy grandes. Por un lado estaba Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Y por otro lado estaba formado por Rusia, Hungría, Reino Unido, también estaba Francia y poco después se uniría a lo que sería Estados Unidos alrededor del año 1917, ¿cierto? Entonces, antes de este estallido, Europa vivía un clima de creciente nacionalismo y una competencia imperialista. En ese momento las grandes potencias europeas lo que buscan eran ampliar territorios y defender sus colonias, mientras que las alianzas militares y había una carrera armamentista creaban un ambiente tensionante y demasiado peligroso. Y cualquier chispa podría desencadenar un conflicto de escala y a medida del tiempo así fue. Entonces el conflicto se caracterizó por una guerra de trincheras en frente de Occidente que abarcaba principalmente Francia y por otro lado Bélgica. Estas trincheras eran zanjas profundas donde los soldados vivían en condiciones horribles, por ejemplo humedad, frío, enfermedades y constantes miedos a ataques repentinos. La guerra se volvió estática, sangrienta y durante años ambos bandos, los que mencioné ahora, que Europa se divide en dos, ambos bandos comienzan a tener enfrentamiento con millones de muertos, heridos, sin grandes avances territoriales, por así decirlo, ¿cierto? Batallas como la de Verdún simbolizaban una brutalidad con combates que duraron meses y dejaron cientos de miles de soldados muertos y también mutilados, porque era demasiado sangrienta la guerra, ¿cierto? Y un factor clave de esta guerra fue la introducción a las nuevas tecnologías militares. Yo creo que eso fue lo que le dio un boom un poco más peligroso. Por primera vez se comenzaron a usar masivamente las ametralladoras, gases tóxicos como el gas mostaza, tanques, aviones para reconocimiento y bombardeo. Estas armas cambiaron la naturaleza de la guerra y la hicieron mucho más letal, como acabé de decir, y mucho más mecanizada, por así decirlo. Entonces, el ingreso de Estados Unidos en 1917 fue decisivo para inclinar la balanza hacia los aliados. El enorme aporte económico y militar de Estados Unidos ha de debilitar potencias centrales que ya estaban agotadas de tantos años de lucha. Entonces, en 1918, Alemania y sus aliados comenzaron a colapsar y finalmente firmaron un acuerdo armístico que puso fin a la guerra. Entonces, esto pasó en el Tratado de Versalles, que fue en el año 1919, que marcó el fin oficial del conflicto, pero también dejó una herida profunda a Alemania, al que le impusieron sanciones territoriales, económicas y militares. En humillación sembró el resentimiento que años más tarde ayudaría a surgir el nazismo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, por ese lado tenemos la Primera Guerra Mundial contada desde lo que siempre nos cuentan a nosotros en los colegios, en las escuelas, instituciones, etc. Ahora vamos a conocer un lado un poco más académico, en donde tocamos temas que a los colegios e instituciones no les gusta tocar.
Bueno, entonces a continuación vamos a ver la segunda parte de la historia oculta o lo que las personas tratan de no contar. Bueno, entonces primero es importante entender que la guerra no fue solamente un conflicto europeo, sino global, porque a menudo la historia oficial minimiza o ignora la participación de algunas colonias y los territorios fuera del continente europeo. En realidad, millones de soldados, digamos, de África, Asia y Oceanía lucharon por las potencias europeas, muchas veces en condiciones peores que sus contrapartes. Europa, y sin ningún lucharon a favor de Europa sin ningún reconocimiento después. O sea, por ejemplo, digamos, Francia y Reino Unido reclutaron a más de 1 millón de soldados africanos que participaron en batallas en Europa y también en el continente europeo. Africano. Estas tropas fueron excluidas de los beneficios y reconocimientos. Esta invisibilización histórica refleja el racismo cultural que ha pertenecido por demasiadas décadas, si se podría decir. Bueno, ¿qué ocurre? Además, la guerra fue un choque económico brutal. ¿Por qué económico brutal? Porque no solamente se peleaba por territorios y poder político, sino que también se peleaba por el control de recursos estratégicos y mercados globales. La industria, por ejemplo, bélica se convirtió en un negocio enorme y algunas empresas y banqueros sacaron enormes ganancias mientras millones morían en las trincheras que mencioné en la historia tradicional. Otro aspecto poco contado en el impacto social profundo que tuvo la guerra fue la movilización masiva y la guerra industrializada que generaron cambios en la sociedad. Por primera vez, digamos, por parte de las mujeres entraron masivamente al mercado laboral para reemplazar a los hombres que estaban en este momento en la guerra, ¿cierto? Bueno, eso fue un paso clave para los movimientos, uno de los primeros movimientos feministas, que después de la guerra ganaron terreno en demasiados países. Así que aunque la guerra fue devastadora, también tuvo un motor en el cambio social, y eso es algo que muy pocas veces se habla, ¿cierto? Entonces la guerra también tuvo consecuencias indirectas pero mortales, digamos la gripe española, que fue en el año 1918, que mató entre 20 y 50 millones de personas, no solamente en España, sino en todo el mundo. La rápida movilidad de soldados y refugiados aceleró la propagación del virus y muchos gobiernos minimizaron o censuraron la información para evitar desmoralizar a sus poblaciones. Entonces eso fue como dije, una información censurada. Esto es una parte de la historia que no se cuenta, ¿cierto? En cuanto a la propaganda, esta jugó un papel fundamental para moldear la opinión pública y mantener el apoyo de la guerra. Todos los bandos utilizaban propagandas para crear enemigos demonizados y glorificar el sacrificio propio. Sin embargo, esta manipulación ocultaba la verdadera brutalidad, las tácticas suicidas y enormes pérdidas humanas que sufrieron los soldados. En realidad, muchos fueron enviados a morir en ofensivas que tenían más que ver con objetivos políticos y económicos en una estrategia militar. Finalmente, el Tratado de Versalles, que yo mencionaba que perjudicó a Alemania, no solamente perjudica a Alemania, sino que también fue responsable de crear fronteras arbitrarias en Europa y en Medio Oriente. Estas fronteras ignoraron las realidades culturales, étnicas y sociales, sembrando las semillas de futuros conflictos. Por ejemplo, la división del Imperio Otomano también creó países con grupos étnicos enfrentados, problemas que siguen generando, por así decirlo, inestabilidad en la región hasta hoy. Entonces, vemos cómo la Primera Guerra Mundial toca lo que en realidad le interesa en la historia tradicional, como los ámbitos políticos, de poder y de el vencido y el vencedor, mientras
que la historia como la queremos conocer la deconstruye y mira todos los factores, causas y consecuencias que en realidad tiene la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial. Entonces espero les haya gustado y puedan disfrutar esa brecha entre la historia tradicional y la historia como realmente debe ser contada. Muchas gracias, profesor y compañeros.